Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los saludamos y los bendecimos rica y poderosamente desde la casa del Dios bueno, la Iglesia León de la tribu de Judá, en el estado de Nueva Esparta, Margarita, Venezuela. Dios me los bendiga mucho. Reciban ricas y poderosas bendiciones en el nombre de aquel que tiene el nombre que es sobre todo otro nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pues no sé ni qué día de confinamiento tenemos, ya perdimos la cuenta de eso, porque sabemos que tenemos mucho tiempo de esta manera y confiamos en nuestro Dios, que Él nos libertará, nos sacará de lo que estamos viviendo en este tiempo. Bendito Dios, damos gracias a Dios por adelantado en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hoy les quiero hablar, antes que nada, llevarlos a los pies de Cristo. Eso es el primer mandamiento acá, llevarlos a los pies de Cristo. ¿Y qué es eso? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios envió a Jesucristo porque Dios escogió a una gran multitud para salvación y vida eterna. Y esos Dios tiene que darle la oportunidad de que oigan los evangelios, oigan la palabra y se rindan a Él, a su Hijo, acepten a su Hijo como Señor y como Salvador. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, no se alcanza la vida eterna, no se alcanza a Dios, sino por medio de Jesucristo el enviado. Únicamente, Él es el camino, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el Salvador, bendito Dios. ¿Cómo se hace eso entonces? Bueno, en principio es necesario que nos concedamos a nosotros mismos la oportunidad. Esto es que Dios no te va a forzar, no te está forzando. Dios quiere que tú mismo escojas y te concedas a ti mismo la oportunidad. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de una sencilla oración de fe, donde aceptamos a Jesús, el Hijo de Dios, como Salvador, lo recibimos como Señor, y ahí comienza nuestro peregrinar por este mundo, pero de la mano con Él, a través de la presencia del Espíritu Santo. Bendito Dios. Entonces Dios nos la puso fácil, no tienes que pagar dinero, no tienes que caminar de rodillas kilómetros, no tienes que hacer esas peticiones, y no tienes ciertamente que pagar para obtener indulgencia de ninguno, no tienes que hacerlo. Solamente tienes que creer, confiar y hacer la profesión de fe. ¿Qué tal? ¿Será que hacemos esa oración entonces? Díganme que sí. De todas maneras quiero que oigan y repitan conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador. Pido perdón por todos mis pecados, los que cometí conscientemente y los que he cometido por ignorancia. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Señor Jesús, yo creo, recibo y acepto lo que hiciste en el Calvario. Derramaste tu sangre, entregaste tu vida y 3 días después la tomaste de nuevo. Y tú vives, Señor. Y ahora yo también, gracias a ti, recibo salvación, recibo vida eterna, recibo sanidad, recibo liberación. Amén. Si ustedes hicieron esa oración, ya entraron en la vida, salieron de muerte espiritual a vida en Jesucristo. Con toda certeza, Cristo comenzará ahora mismo, en este mismo instante, a trabajar a favor de ustedes, a ayudarlo a ustedes. ¿Por qué? Porque ese fue el mandamiento que Dios nos dejó, su Hijo. Y por medio de su Hijo es la salvación y la vida eterna. Bendito Dios. Ahora bien, también dije que en la oración que todo hombre era pecador, que había que arrepentirse.
y debo decir esto siempre. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de rumbo. Todos cometimos cosas terribles, unos más que otros. Pero toda vez que Cristo entró en nuestras vidas, ya esas cosas desaparecieron para siempre. Ya entendimos que no vivíamos nosotros, sino que Cristo vivía en mí, en nosotros. Y Él nos llevaría por este camino tortuoso de confinamiento por todo este tiempo y nos sacaría con bien a la tierra prometida. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo hace Dios eso? Dios lo hace por medio de nuestro arrepentimiento. Nos arrepentimos, cambiamos de rumbo y todas estas cosas desaparecen o están llamadas a desaparecer. ¿Qué sucede con esto? Cuando continuamos, le estamos enviando una señal al Señor de que no nos hemos arrepentido nada y seguimos nuestra vida mala, pecaminosa, perversa a veces. Pero cuando hacemos la profesión de fe, confesamos a Jesús como Señor, viene el Espíritu Santo y Él comienza a redarguirnos de justicia, de juicio y de pecado. Nos redarguye de toda cosa mala que hacíamos y no nos importaba, no sentíamos nada. Después de esa oración comenzamos a sentir que algo no está bien y que no debimos actuar conforme a lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, ya eso no es para ti, ya tú perteneces a otro redil, ya tú perteneces al Señor, por lo tanto, actúa conforme a lo que el Señor estableció para tu vida. Y así comienza el arrepentimiento y la vida de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es un acto hecho una vez y para siempre. El arrepentimiento es un acto diario. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero también Jesús nos enseña que nosotros debemos vivir una vida de arrepentimiento hasta vencer todo lo malo, todo lo que no conviene y todas aquellas cosas que están en nuestra vida y que procuran mantenerse. Nosotros debemos vencerlas, dejando de hacerlas, dejando de practicar lo malo, dejando de hacer lo que ahora entendemos que a Dios le desagrada. Bendito Dios. Ese es vivir una vida de arrepentimiento, cambiar totalmente de rumbo y de dirección, hacer las cosas que Dios quiere y no las que el diablo quiere, no las que el mundo prescribe. Por ejemplo, el mundo habla de que es lícito ahora que un hombre se case con un hombre, de que una mujer se case con una mujer, porque el mundo entero está bajo el dominio del maligno y porque las Sagradas Escrituras dicen que Dios destruyó a 2 ciudades completamente, totalmente, por causa de que ellos vivían de esa manera. Entonces, ¿acaso Dios cambió la señal? ¿Acaso Dios cambió el libro? Bueno, el Papa Francisco supuestamente ahora va a implementar una nueva Biblia. Bueno, desde ya sabemos qué esperar, porque la Biblia escrita o traducida por esos grandes hombres de Dios, Dios dice que no se le puede quitar, que no se le puede añadir. Dios dice que esa es la bendita palabra de Dios. De hecho, Dios la llama las Sagradas Escrituras. Entonces, si viene un nuevo texto, un nuevo libro que habla de que los hombres pueden manifestarse su amor libremente y casarse unos con otros y mujeres unos con otros, y entonces los viejos corromper a los niños a través de la pedofilia y a través de estas cosas, pues sabemos que eso se opone a Dios, porque la palabra de Dios es la misma, no cambia, no puede ser transformada. Y ahora, si estas cosas comienzan a acontecer de esta manera, sabemos que si no llegó el fin está cerca. ¿Por qué? Por causa de que los hombres aborrecieron a Dios o le están mostrando a Dios su aborrecimiento y están poniendo en práctica leyes terrenales, leyes satánicas, leyes malignas para que el mundo entero las practique, y entonces sin saberlo están acelerando su propia perdición. Bendito Dios. Entonces la Biblia estará allí, ellos sacarán su nuevo libro, pero nosotros tenemos un libro que no cambia, que no puede ser alterado, que no se le puede añadir ni quitarle, y entendemos que ese es el libro del Señor. Bendito Dios. Ese libro te dice que Dios destruyó un par de ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, porque estaban empeñados, ganados, convertidos al maligno para practicar con avidez esta clase de inmundicias, hombres con hombres. De hecho, el justo Lot, aquel que era afligido por la nefanda conducta de los de ese pueblo,
les ofreció sus hijas vírgenes que no habían conocido hombres ni habían sido tocadas por hombres. Caramba, y ellos prefirieron y ellos escogieron a los ángeles, a esos varones, porque ellos querían sexo con hombres. Imagínate la clase de inmundicia, las clases de mentes reprobadas que tenían todas esas dos naciones, esos dos pueblos. Por esa causa Dios los destruyó. Entonces, todo el que se acerca a esto, que no se crea, ciertamente vivirá su parte, como dice en estos tiempos. Ciertamente vivirá lo que su carne le apetece en estos tiempos. Pero sepan todos que el que abrace ese camino y no se aparta de él será destruido. Terminará en el infierno, terminará siendo consumido por el fuego eterno. Es más, el fuego eterno no te consumirá. Caerás en el fuego que no se apaga nunca y eternamente estarás sufriendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios promete a las personas que han escogido el camino de las tinieblas y no el camino de la verdad, el camino de Jesucristo. Bendito Dios. Bueno, sé que tú que me estás oyendo, si practicaste esas cosas, hoy te devuelves, hoy te apartas. ¿Por qué? Porque si estás oyendo hoy esta palabra es porque Dios quiere contigo. Es porque Dios indudablemente se va a salir con la suya como siempre. Y a ti te va a sacar del foso, del hoyo, del polvo, del muladar. Donde quiera que estés sumergido, Dios te va a traer, Dios te va a traer a su luz admirable. Porque Dios es bueno y tiene planes de bien contigo y con todos nosotros y no de mal. Bendito es su nombre. Hoy, sin embargo, quiero hablarte de un evento que sucedió en Samaria. Y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 en adelante. Verso 4, te lo voy a leer completo. Porque quiero que captes la idea totalmente. Y quiero que entiendas verdaderamente cómo es Dios y cómo Dios se mueve. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo del futuro. Él no cambia. El tiempo no es un problema para Él. El tiempo fue establecido por nosotros, para que tuviésemos un marco temporal al cual referirnos. Estamos en el año 2020. Estamos en el año 2030. Estamos en el 2040. Estamos en este tiempo para que nosotros podamos hablar así, para que la historia se escribiera y llevar un orden en el año tal cosa. Pero Dios es el mismo. El tiempo no lo afecta a Él. El tiempo no lo cambia a Él. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Bendito es su nombre. Entonces la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, habla de la predicación del evangelio en Samaria. Verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no estaban confinados, al contrario, ellos estaban bajo persecución, habían sido esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fueron esparcidos, ya no estaban en Jerusalén. Fueron esparcidos por todo lugar. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe era un ungido, como tú, como yo. Porque la unción, ¿qué es? La unción es Dios en nosotros para hacer las obras de Dios. Punto. No es para glorificar a hombres, no es para que te conozcan, no es para que digan qué poderoso eres, no es para que digan nada de eso, porque la unción está y puede no estar al rato, o puede no servirte para mucho al rato. Felipe estaba ungido y Felipe tenía un mensaje de poder y Felipe estaba predicando el evangelio del poder de Dios. Bendito es su nombre. Entonces, oyendo estas personas a Felipe predicar y viendo las señales que acontecían luego que él hablaba, las señales seguían a la predicación. Si Felipe hablaba de sanidad, la gente se sanaba. Si él hablaba de liberación, la gente era libertada. Si él hablaba contra las enfermedades, las enfermedades tenían que huir. ¿Por qué? Porque la unción superaba todo, los males, superaba al diablo, a los demonios, superaba toda mentira y todo engaño. Eso es la unción. Y los endurecidos, sus corazones eran tocados por el poder de Dios y se volvían a Dios, porque veían a Dios en las palabras, veían a Dios en las señales, veían a Dios responder, veían a Dios hacer cosas para que ellos se volvieran a Él.
Todo eso sucedía cuando Felipe predicaba el evangelio. Entonces, y la gente, dicen las escrituras, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un gozo extremo, porque había llegado un poder que ellos no conocían. Había llegado una palabra que jamás habían oído. Había llegado Dios a través de uno de sus ungidos y estaba haciendo cosas para hacer que ellos se volvieran a Él. Bendito Dios. Pero había un hombre llamado Simón. Entre esa multitud había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. La Biblia lo dice bien claro. Él había engañado y él se había hecho pasar por algún grande. Pero vean la diferencia. Felipe llega, predica una palabra que no es suya, que aprendió de Cristo, que aprendió de sus maestros, y por la fe que es en Cristo Jesús predicaba esa palabra y ocurrían sanidades, señales, liberaciones, etc. Pero por ninguna parte vemos que Felipe se engrandecía a sí mismo. No, Felipe predicaba a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Pero este hombre, lo opuesto a Felipe, había engañado, como es el plan de Satanás, a todo aquel pueblo, y se había hecho a sí mismo, se había hecho pasar por algún grande. Donde tú veas a uno que llega demasiado ungido, creyendo que él mismo es, que hay que rendirle honor y pleitesía, que la gente tiene que doblar rodillas ante ellos, que la gente tiene que hacer cosas y exaltarlo a ellos, escapa por tu vida, porque ahí no está Dios. Ahí lo que está es una persona que se está aprovechando del evangelio y de palabras aprendidas para despojar al pueblo de muchas cosas. De esos hay que huir. ¿Sabe? Porque mientras más unción, más humillación del ministro. Mientras más poder, más temor a Dios de parte del ministro. Porque sabemos que ni la unción ni el poder es nuestro. Eso es algo prestado que Dios entregó. Bendito Dios. Amén, iglesia. A este engañador oían atentamente. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban a él. Y decían, este es el gran poder de Dios. Fíjate cómo los tenía cautivados con la mentira, con sus artes mágicas, que ellos lo llamaban el gran poder de Dios. Santo. ¿Y a quién se puede llamar así? ¿Quién puede ostentar ese título? ¿Quién, por más ungido que esté, por más señales que acontezcan en su ministerio, puede aceptar que alguien diga que él o ella es el gran poder de Dios? Dios mío, ahí había que escapar por su vida rápidamente. No, Señor, mira esto no eres tú por ningún lado. Bueno, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, él había engañado durante mucho tiempo. Es decir, el espíritu engañador, el espíritu de engaño había estado sobre esa comarca, sobre Samaria, durante mucho tiempo. La gente quería de Dios, pero lo que había era la mentira. Es como la gente en este tiempo que quiere de parte de Dios, que quisiera que Dios hiciera algo en sus vidas, pero lo atrapó el babalao, el mamalao, el palomayombe. Lo atrapó el santero que vino de Cuba, el que vino de Nigeria, el que vino de Dominicana, Haití, Brasil. Lo atrapó con un arte mágica, lo atrapó con un conjuro y con un hechizo. Lo engañó, le envolvió la mente, le envolvió los ojos y lo puso a creer en las tinieblas y no en Dios. Hay muchísimos así en Venezuela, inclusive hombres y mujeres en elevados lugares de gobierno. Decidieron creerle a Satanás y no a Dios. Decidieron creer al engañador y no a Dios. Decidieron creer a uno que se dice en gran poder de Dios en este tiempo, igual que aquel hombre en Samaria, y entonces están siendo ministrados por espíritus inmundos, por demonios, por espíritus de engañadores, y así van, y así han llevado a una multitud por el camino de la perdición y de la muerte. Bendito Dios. Pero Dios nos envía un poder mayor, nos envía el Espíritu Santo, el cual deshará, destruirá, consumirá ese poder maligno, los quitará del medio, y los que son de Cristo, los que han de salvarse, los que son para salvación y vida eterna, llegarán a los caminos del Señor, en el nombre de Jesucristo, porque así lo dice Dios. Bendito es su nombre. Pero cuando creyeron a Felipe, lo que le estoy diciendo,
en el verso 12, que anunciaba el evangelio del reino. Cuando ellos creyeron a Felipe, se lo repito, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, decretaban, manifestaban creer y lo confirmaban por medio del bautismo. Bendito Dios. También Simón, dice la palabra, también creyó Simón mismo. La palabra lo tocó con poder y también él mismo creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Se instaló al lado del ungido y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se enviaron allá a Pedro y a Juan. Oye, vayan allá, vale, mira lo que Dios está haciendo a través de Felipe, un evangelista, uno de los 7 diáconos. Vayan allá y constaten, denle un apoyo, muestren que ustedes son de esa misma grey, muestren. Entonces ellos fueron allá, los cuales habiendo venido, oraron por todos los que estaban allí para que recibiesen el Espíritu Santo. Y así fue. Vino el poder del cielo, el que había descendido en el Pentecostés, y vino sobre Samaria entera. Y aquellos que habían creído, pues fueron afirmados y recibieron la presencia de Dios en sus vidas. Bendito Dios. Entonces, pero cuando Simón ve aquello, y esto quiero decirlo con mucha responsabilidad, cuando la Biblia ya dice que él había creído, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles. Les ofreció dinero. Hay personas que tienen dinero, vienen a la iglesia y vienen no con corazón limpio y sincero, sino vienen pensando que pueden comprar el favor de Dios y se han mantenido así, pagando por las oraciones, engañando con un corazón contaminado para que se ore por ellos, para que se les bendiga, pero no son genuinos, como este hombre tampoco, Simón, era genuino. Entonces, pero la maldad tenía que salir a la luz. Él ofreció dinero por el don. Y en ninguna parte en la Biblia verás que alguien puede comprar algo que viene del cielo. Toda unción, todo fuego, todo poder, toda bendición proviene del Padre de las luces. ¿Y cómo se la compras? Él se la da a quien Él quiera dársela. Bendito es su nombre. Entonces Él dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínate. Denme también a mí esto, para que todo aquel a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Él no estaba pidiendo el Espíritu Santo para sí mismo. Él estaba pidiendo que lo exaltaran delante de los hombres, de manera tal que él pudiera equipararse, igualarse a uno de los apóstoles primeros e imponer manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo y entonces él seguir engañando como lo había hecho hasta ese momento, solo que esta vez comerciando con el don que solamente viene de uno, el Padre de las luces. Bendito Dios. Entonces ¿qué estaba pidiendo realmente? Poder. Él estaba pidiendo seguir engañando al pueblo. Ahora mírenme, yo soy como uno de los apóstoles, yo impongo las manos y también ustedes reciben el Espíritu Santo. Yo también soy poderoso. Eso era lo que él estaba pidiendo. Él no estaba pidiendo, Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, llévame a las cosas mejores. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón. Él no estaba pidiendo eso. Él estaba pidiendo comprar el poder para imponer manos y que aquellos recibieran al Espíritu Santo. No lo quería para sí, lo quería para imponerlo él sobre los demás. ¿Qué está diciendo eso? Que él creyó, pero él no estaba convertido. Claro, él creyó en lo que estaba viendo. Él creyó en ese don maravilloso que estaba manifestando Felipe y que manifestaron los apóstoles. Él creyó en eso. Él lo vio manifestarse. Él creyó en eso. Pero él quiso comprar. Él no estaba convertido realmente. Él quiso comprar el don para él manifestarlo como ellos. Ya te lo dije.
razónalo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿A Cristo o los dones que Cristo da? ¿Qué es lo que quieres? ¿Levantarte y ser como Cristo, imitándolo a Él? ¿O ser como Cristo para hacer las obras que Él hace y hacer la obra de Satanás? ¿Se acuerdan aquella obra donde Satanás dijo, pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo? ¡Caramba! Ese es el mismo espíritu de Simón, ser semejante a los apóstoles y poder comunicar Espíritu Santo a quien Él quisiera. Ser semejante a los apóstoles, ser semejante a Dios, poner su trono a los lados del norte. Así lo dijo el maligno. Eso era el espíritu que estaba operando en Simón. Bendito Dios. Oro, Señor, para que ese espíritu, Señor, no opere en ninguno de nosotros, no opere en ninguno de los que están oyendo, no opere, Señor, en ningún hijo tuyo, Señor, sino que todos, Señor, nos rindamos ante ti, ante la palabra de tu poder, ante el precioso Espíritu Santo, y todos seamos guiados por Él, Señor, bautizados por Él, si esa es su voluntad, guiados a salvación y a vida eterna por Él, Señor, en el nombre de Jesucristo, y no, Señor, querer ser dioses apartes, tener nuestro propio endiosamiento, Dios. Oh Dios mío, no hacer semejante cosa porque a ti no te agrada, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, hubo una respuesta contundente y severa, que a veces los que no entienden el ministerio apostólico llaman estas cosas, las descalifican, sin saber que Dios no las descalificó porque permitió que estuvieran en su libro, para testimonio a nosotros, para que nosotros entendiésemos lo que verdaderamente está en el corazón de Dios. Todos decimos que Dios es amor. Caramba, nadie duda eso. Todos, hasta los malignos dicen que Dios es amor. Pero cuando se trata de decir que Dios es fuego consumidor, una gran multitud es silenciada, no dicen nada, porque saben que ellos no están bien. Saben que su vida no ha sido transformada totalmente. Y saben que para los hipócritas lo que viene es una horrible expectación de juicio y de fuego y de hervor de fuego. Entonces, esa parte la niegan de la Escritura, pero aunque tú la niegues, aunque yo la niegue y yo no lo hago, igualito, debes que entender que Dios es amor y su gran amor nos alcanzó. Por su amor es que estamos aquí sirviéndole, pero que también es fuego consumidor y está dispuesto a consumir. Hay un pasaje tan triste como el de las vírgenes insensatas y las prudentes. Las prudentes son prudentes. Hicieron sus cosas con prudencia. Las insensatas, pues, su insensatez la llevaron a pensar. No la llevaron a pensar después y que el Señor podía venir tardíamente. No, simplemente estaban allí y vivían su cosa naturalmente. Eran insensatas. Cuando el Señor vino, aquellas estaban apercibidas, fueron con Él. Y estas fueron a comprar en el tiempo que no se debía comprar, porque ya debieron estar apercibidas, apertrechadas, y el Señor le dijo, no las conozco, cuando tocaron la puerta. Qué cosa más triste estar caminando en el Evangelio, ¿verdad? Y que al final del camino no alcancemos el galardón, porque Dios diga, hey, no te conozco, hacedor de maldad, fuera de aquí. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre sanamos a los enfermos. Dios mío, tengo una multitud anotada aquí en mi cuaderno de que se sanaron cuando yo oré. Señor, yo prediqué mensajes de salvación, mensajes de prosperidad, mensajes de vida eterna, mensajes de restauración, Dios mío, y una multitud se salvó, se restauró, y que Dios diga al final, no te conozco, hacedor de maldad, fuera de aquí, no te conozco. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es algo terrible, porque hayamos dejado de lado la palabra, el texto bíblico que dice, Dios es amor, ciertamente lo es, pero hayamos desechado la palabra que dice que también es fuego consumidor y consumirá todo aquello que no conviene, todo aquello que no es de su reino, todo aquello que es para perdición y muerte. Bendito Dios. Es algo triste, iglesia, y debemos estar apercibidos contra eso. Siempre pensar que Dios nos ama, pero que Dios no relaja su palabra. Dios no relaja su palabra a favor de ninguno. Dios envió a su Hijo y su Hijo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, y te lo digo siempre, yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Bendito Dios. Es decir, Él era un transmisor, Él era como un aparato y es una persona que transmitía, anuló su voluntad para dejar fluir la voluntad del Padre.
A veces nuestro libre albedrío es el gran problema que tenemos, porque tenemos capacidad para escoger. Pero Dios te puso a escoger a ti y a mí para saber qué había en tu corazón y si tú ibas a escoger correctamente. Yo te animo a que tú escojas correctamente en este día. Yo te animo en esta hora a que tú escojas a Cristo y escojas el caminar con Cristo y escojas la verdad y te apartes de la mentira y te apartes de todo aquello que lleva a perdición, todo aquello que lleva al infierno, que te apartes, que no veas las corrientes de este siglo, que no veas que los impíos se están mandando, que no veas que los gobernantes están aconsejando pedofilia, porque si una persona aconseja homosexualidad, él es homosexual, indudablemente. Si una persona está de acuerdo con la homosexualidad, él es homosexual, aunque no sea homosexual activo. Si una persona está de acuerdo con la pedofilia, de que un adulto mancille a un niño o una niña, él es un pedófilo, aunque no lo practique. Si una persona está de acuerdo con las leyes injustas, él es un injusto. Si una persona está haciendo cosas que Dios condena en la Biblia, él está condenado porque está en contra de Dios. Así de fácil. Entonces, aquí no hay puntos intermedios, aquí no hay puntos neutros. Si tú ves que el gobierno de tu nación, el gobierno de la nación donde tú estás viviendo en este tiempo, aconseja, permitió que se casen los hombres con hombres y ahora tienen igualdad de derechos, y ahora tú vas a un centro comercial y consigues a dos hombres, uno viejo, uno más joven, dándose lata, es decir, besándose, esos besos horribles, metiéndose la lengua, sacándose la lengua. Déjame decirte, ese gobernante que aprobó eso, ese grupo de gobierno que aprobó eso, son como ellos, también son homosexuales. Que tú no los ves, que tú no los has visto nunca, pero también lo son. ¿Por qué? Porque deberían estar en contra de esas leyes y ellos las aprobaron. No porque vamos a perder un gran sector de la población en cuanto a votos. El que es de Dios no le interesa los votos, le interesa a Dios antes que los votos, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Déjame decirte, anota eso y no se te olvide nunca, en el nombre de Jesucristo. Entonces, en el verso 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo. Es decir, la plata que tú tienes para querer comprar el don perezca juntamente contigo. La maldición fue doble, que pereciera su dinero y que pereciera él. Fíjate esto, el apóstol no estaba jugando, el apóstol había entendido el valor de ser portador del Espíritu Santo y entendía que si el Espíritu Santo le había dado tal poder y él imponía las manos y la gente recibía el poder para hablar en lenguas, recibía el poder para cambiar sus vidas, para vivir de una manera distinta. Si Dios le había conferido a él ese poder, caramba, no se lo confirió porque él pagó una gran suma de dinero, o porque él pagó oro o pagó plata, cosas que perecen. Es porque Dios lo estimó apto, justo, puro, para ser portador de aquello que solamente el Espíritu Santo y solamente Él puede dar. Bendito Dios. Aleluya. Entonces lo maldijo, y esto es una maldición. Tu dinero perezca juntamente contigo. Perezca contigo. No tienes parte ni arte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes estar hablando, orando, rezando, diciendo cosas, pero si tu corazón no está alineado a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, amigo, perdiste el viaje. Amiga, quizás ya perdiste el viaje. Tú crees que estás ungido, que estás hierro. Dios seguirá haciendo los milagros. Dios seguirá sanando a quien Él quiera sanar a través de tu boca contaminada. Dios salvará a quien quiera salvar a través de la predicación tuya, aun cuando tú estés contaminado. Caramba, pero Dios vio tu corazón hace tiempo. Dios lo vio y Dios sabe si tu corazón es recto o no delante de Él. Dios sabe eso. Imagínate que el corazón de alguno no sea recto delante de Dios. Hayamos hecho toda esa serie de señales, maravillas, portentos, y al final del camino Dios diga, no te conozco. ¿Sabe lo que es eso? Perder el tiempo, emplearlo en las cosas de Dios, pero sin el corazón sincero, y llegar hasta el final y ser descalificado. Dios mío, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, ayuda a que nuestro corazón sea recto delante de ti. Ayuda, Señor, lava y limpia nuestros corazones con tu sangre,
Perfecciónalos, purifícalos, Señor, santifícalos, Dios, en esta hora. Mira lo que están oyendo, mírame a mí mismo, míranos a todos, Señor, y haz una obra poderosa, maravillosa, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Pero le da un consejo, porque así es todo hombre de Dios, lo anima y le dice: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Tú crees que porque tú no lo hablaste, Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe cuando tus pensamientos son perversos? ¿Tú crees que Dios no sabe cuando tú refrenas tu lengua, pero tu opinión va en contra de la opinión de tu pastor, en contra de lo que tu pastor mandó para la iglesia, en contra de lo que tu pastor está haciendo porque le fue ministrado por Dios? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Porque tú salvas tu voto. Ahí Dios está diciendo, a través de la boca del apóstol: arrepiéntete pues de esta tu maldad, la maldad que está en su corazón, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento que está allí oculto, que los hombres no saben, pero que Dios sí conoce. Dios le dijo a aquellos judíos: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? Porque Cristo estaba viendo que estaban ahí en primera fila, pero estaban descalificándolo a él, descalificando la palabra que él habló a aquel hombre que estaba impedido desde tanto tiempo, y él le perdonó los pecados, le dio salvación primero y luego sanidad. Cristo los razonó, los vio, los entendió, escuchó la voz de sus corazones. Asimismo, Dios está escuchando la voz de nuestros corazones y Dios está entendiendo si somos en pro, si estamos salvando nuestro voto o si estamos en contra. ¿Qué tal? No hay puntos intermedios. O eres por Dios, o recoges con Dios, o desparramas en contra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Entonces te animo a que no caigas en este supuesto, a que entiendas que Dios, el Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo sabe de ti, todo lo sabe de mí, aún lo que no hablas, aún lo que no comunicas. ¿A qué nos lleva eso? Bueno, hemos estado pidiendo a Dios que sane, hemos estado pidiendo a Dios que liberte, hemos estado pidiendo a Dios que nos saque del COVID-19, que haga algo, y no vemos a Dios obrar por ninguna parte. ¿Se ensordeció nuestro Dios? ¿Se fue de vacaciones? ¿Nos maldijo y se fue? ¿Nos dejó solos? No. Dios sigue estando sentado en el trono, mirando los aconteceres estadales, nacionales, mundiales, universales. Dios está viendo, Dios está constatando. ¿Cuántos en este tiempo dejarán de creer en Él y se irán a las tinieblas? ¿Cuántos se apartaron de Él en este tiempo de confinamiento? ¿Cuántos porque ya no están yendo a un templo, viendo la cara de su pastor, escuchando 2, 3 veces por semana la prédica del pastor? ¿Cuántos se olvidaron de Dios y están en el mundo confinados en sus casas, haciendo lo que no conviene, haciendo cosas que saben que Dios no quiere en sus vidas? Yo creo que este es un tiempo de prueba. Más que un tiempo de mortandad para la iglesia, este es un tiempo de prueba. Algunos de las iglesias morirán porque es su tiempo, pero no porque Dios los olvidó y dejó que el COVID viniera y los matara, los consiguiera en sus casas o en sus poblaciones y los matara porque Dios se olvidó de ellos y ahora murieron porque Dios no estaba. Las hermanas de María y Marta, las hermanas de Lázaro, ellas pensaron que Lázaro había muerto porque Cristo no llegó a tiempo. Señor, si hubieses estado aquí. Oh Dios, si tú hubieras estado aquí, esto no pasa. Caramba, equivale: Señor, llegaste tarde. Te entretuvieron en otra parte y llegaste tarde, Dios. Mi hermano no hubiera muerto, Dios, si tú hubieras estado aquí. Caramba, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? ¿No te lo dije un día? Sí, Señor, yo sé lo que tú dijiste, que Él resucitará en el día aquel de la resurrección. Y Cristo estaba hablando de inmediatamente. A veces estamos pensando que las palabras de Dios son para el tiempo postrero, son para la próxima década y no en esta. Dios dijo asombroso, año 2020, década 2030. Pero en este año Dios dijo año de lo asombroso.
Y lo asombroso lo sigo esperando. Sigo esperando las sanidades asombrosas y extraordinarias. Sigo esperando el Dios que responde asombrosamente. Sigo esperando las sanidades asombrosas. Sigo esperando el crecimiento asombroso, extraordinario. Sigo esperando lo que Dios prometió, porque Dios no miente, Dios no engaña, Dios no es falso. Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es genuino. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo Cristo que crucificaron. Oh Dios, y se levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo que escuchó la voz de Dios, se hizo carne, vino, habitó entre nosotros. Y no hizo su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Aleluya. Él es mi Dios. Él es nuestro Rey. Él es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Dios. Yo soy, tú eres. Somos herederos de Dios, coherederos con Él de todas las cosas. Por lo tanto, Él dijo que era el año del asombroso, año 2020. Y este año es el año de lo asombroso. Así se levante el infierno, así se levanten los diablos, los brujos, así se levante el quien se levante. Este es el año que Dios dijo. Dios no dijo 2021, Dios dijo año 2020, año de lo asombroso. Y estamos por entrar y entramos ya en lo asombroso, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tal? Di amén a eso si puedes. Pero también Dios le dijo a él, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verifica qué es hiel de amargura. Verifica si este tiempo te afectó negativamente y te has vuelto un hombre, una mujer amargo. Si quisieras dejar a tu esposa, si quisieras soltar a la familia, vete lejos. Si estás deseando conocer a otra mujer, otro hombre, si estás deseando ese tipo de cosas malignas, no vienen de Dios. En hiel de amargura estás. Déjate que la amargura entrar a tu corazón, repréndela en el nombre de Jesús, échala fuera de ti en el nombre de Jesucristo. También dice que en prisión de maldad, que es una prisión de maldad. Tú sabes lo que es una cárcel donde todos son asesinos, violadores, matones, ladrones, todos son de una misma clase. Gente que no se le agua el ojo para cegar, derramar sangre porque han derramado mucha. Uno más que maten, no importa. Un poquito más de droga que consuman, no importa, porque su vida ha sido así: droga, muerte, licor, mujeres, homosexualidad, lesbianismo, han probado de todo. Imagínate una persona atrapado en un lugar de eso. O te conviertes a ellos o haces que ellos se conviertan a ti. ¿Qué está diciendo Dios? Que debemos predicar el evangelio y hacer que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Pero este Simón, Pedro le hizo una radiografía y vio que él estaba atrapado. Él estaba en esa prisión de maldad y él estaba atrapado en hiel de amargura. Bendito Dios. Él no se había convertido realmente. No le había amanecido el poder del evangelio realmente. Él no había creído sino en el poder que vio manifestarse y no en aquel que limpia, transforma, cambia y nos concede una nueva vida y nos pone a caminar en pos de Él y no de espaldas a Él. Él no había visto eso. Bendito es su nombre. Pero fíjate, el apóstol le dio una oportunidad, le dijo que se arrepintiera y él respondió. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ruego por ti, para que ninguna de estas cosas que he hablado, según la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, se cumpla en ti, en ninguno que estoy yendo, se cumpla en tus hijos, en tu familia, en ninguno, en el nombre de Jesucristo. Declaro liberación de ese espíritu maligno, engañador, engañoso, que tiene a muchos queriendo ser grandes en el evangelio, y el único grande en el evangelio es Cristo. Todos los demás somos servidores. Bendito es su nombre. Entonces pido a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo que haya liberación en esta tarde, que haya un rompimiento en esta hora, y que todo aquel que esté en hiel de amargura y prisión de oscuridad y prisión de maldad sean libertados en esta hora por el gran poder genuino de Dios, no por ningún espíritu que se pretenda engañar a la gente y mantenerlo toda su vida en tinieblas. Oro para que Dios haga eso
Y declaro que la sangre de Jesucristo en esta hora borra tus iniquidades, lava tus maldades, te limpia todo pecado, falta y transgresión cometida hasta hoy en el nombre de Jesucristo. Oro para que todo enfermo se sane en el nombre de Jesucristo. Oro para que aquellos que están bajo ataque de brujería, de santería, palería, hechicería, espiritismo, sean libertados en esta hora. Oro para que el poder engañoso que está operando en tu contra, Dios lo queme con fuego inapagable en este momento en el nombre de Jesucristo. Oro para que Dios te traslade de las tinieblas a su luz admirable en el nombre de Jesucristo. Oro para que aquellos que están condenados a muerte, que el diablo ya dijo que se los llevaba, que los mataba, oro para que Dios muestre su gran poder libertador, sanador, restaurador y avergüence a Satanás y a sus obras en el nombre de Jesucristo. Declaro una vez más que la sangre del Señor Jesucristo lava a todo aquel que está oyendo, lava y limpia el corazón y la mente de todo lo que están oyendo, lava y limpia el corazón, la mente, las emociones, los sentimientos de todo lo que están oyendo, cambia las mentes, cambia los pensamientos, cambia las ideas. Dios trae una renovación del entendimiento de cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y por cuanto Dios dijo, lo dijo Dios en su libro, que tenemos la mente del Señor Jesucristo, declaro que tus pensamientos serán como los suyos a partir de hoy. Tus pensamientos son mudados a pensamientos de bien, de paz, de restauración, de salvación, de vida eterna en el nombre de Jesucristo, y no de muerte y no de infierno en el nombre de Jesucristo. Hablo esta palabra sobre tu vida, la desato sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Declaro que allá en las naciones donde estás, allá serás instrumento de Dios, comunicarás el evangelio. Uno que se salve por causa tuya será uno más que Dios trae al león de la tribu de Judá. Háblale al amigo, háblale al vecino, háblale al que puede escucharte. No todos van a querer. Háblale aunque sea uno, y nos multiplicaremos y seremos grandes por todas las naciones en el nombre de Jesucristo, porque estamos llamados a ocupar las naciones en el nombre de Jesucristo, a ocupar las naciones y los continentes en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te bendigo con toda bendición. Declaro que la provisión no te va a faltar. Declaro que el dinero no llegará tardíamente. Declaro que tu despensa estará llena, tu nevera también, y en la cuenta bancaria habla platica, porque Dios se encargará de todo eso en el nombre de Jesucristo. Estarás vigoroso y fuerte, tendrás salud, tendrás bienestar, tendrás salud y bienestar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y termino con esto. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y el mío, guarda sus corazones y los míos, guarda sus pensamientos y los míos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban la paz de Dios. Reciban la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Reciban la paz de Dios. Manténganse en paz. Manténganse bien. En el nombre de Jesucristo. Digan amén. En el nombre de Jesucristo.